Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿qué les parece si inclinamos nuestra cabeza por un minuto y le pedimos a Dios que esta mañana nos hable? Eh, Porque venimos quizás en una semana de mucho ajetreo, compromisos, ¿cierto? Y de pronto dificultades, problemas, pero este es el día del Señor, ¿cierto? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí. Es tu fidelidad, Señor. Como decía ahorita el hermano Mar, y merecidamente, Señor, tú has dado tu vida por nosotros y hoy podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Un privilegio tan grande que a veces no nos damos cuenta que tenemos, Señor. Y por eso hoy queremos rendirnos delante de ti, rendir nuestros pensamientos delante de ti y pedirte, Señor, que seas tú hablando nuestras vidas, llenando nuestros corazones con una dosis de tu palabra, de tu presencia, Señor, con una dosis de Cristo, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre, tu mensaje, ayúdanos a comprender lo que tú has establecido para nosotros, la forma en la que tú quieres que vivamos, en la que tú quieres que te honremos, Señor, que es la palabra que tú has puesto para nuestra iglesia en este año, Señor. Glorifícate en este tiempo, Padre Celestial, y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, quisiera que pensemos por un momento cómo sería esta iglesia, la iglesia Restaurando las Naciones principal, si todos fueran como usted. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran, Daniel dice que sería una iglesia buena, yo lo dudo. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran como Xavier, si todos fueran como Brian o como Juliet? Vamos a suponer que esta iglesia tiene como 200 miembros, por poner un ejemplo. Imagínense 200 Brian aquí, 200 Jesús, 200 Iluminadas, 200 David. ¿Cómo sería esta iglesia? Algunos dirán, bueno, sería una iglesia perfecta porque si todos fueran como yo. O sería un desastre, una iglesia que pararan peleando por ahí. ¿Ah? Una iglesia donde todos fuéramos chismosos o todos fuéramos... ¿Cómo sería? Tremendo. Ahora, estamos hablando en términos de carácter, ¿no? No en aspecto físico, porque de pronto algunos pensaron, no, si todos fueran bonitos como yo, ya, fuera una iglesia de gente bonita. No, en nuestro carácter. ¿Cómo sería si todos fueran como nosotros? ¿Y por qué pregunto esto? Porque realmente nosotros no debemos esperar que las personas sean como nosotros. No debemos creer que siempre somos el modelo perfecto a seguir, hablando pues en términos de la iglesia. Más bien, nosotros debemos esperar ser como Jesús. Y eso nos lleva, como por ejemplo, cuando nos dicen, sé tú mismo. Más bien es decir, como, sé como Cristo, sé como Jesús. Y esto es un llamado que nosotros como iglesia tenemos. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. En el contexto que está hablando este pasaje, el apóstol Pablo está diciendo, está hablando de las obras de la carne, que no debemos participar en las obras de la carne, en las cosas del mundo, sino que más bien seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, la palabra aquí en griego que se usa para imitadores es la palabra mimetai. Y de ahí viene la palabra en nuestro idioma español que es mimo. De ahí viene nuestra palabra mimo. Ahora, ¿a algunos de ustedes alguna vez se le ha pegado un mimo atrás? Es como incómodo, ¿no? Como fastidioso, como que uno le da la moneda para que se vaya rápido. Pero ¿qué hace el mimo cuando se pega atrás de nosotros? Nos imita.
quiere hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, si caminamos, si frenamos, y uno no sabe si reír o darle un puño. Pero lo que está haciendo es imitar. Y lo que nos está invitando la palabra de Dios en este pasaje es que debemos imitar. Es como quien dice, ser unos mimos de Dios, unos mimos de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros logramos eso? ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que debemos imitar? Si nosotros no podemos ver a Dios, por lo menos físicamente aquí no lo podemos ver. No podemos ver a Cristo aquí sentado en la silla. ¿Cómo lo podemos imitar? ¿Quién me dice? Conociendo cómo piensa, como dice Jamie, por su palabra. En su palabra podemos ver el carácter de Dios. En su palabra podemos ver el carácter de Cristo. Entonces debemos tratar de ser igual a Él en todo. Recuerden, así como el mimo que imita, debemos imitar todo lo que Cristo hizo y todo lo que Cristo hace y lo que nos ha mostrado en su palabra. Ahora, eso implica llevar una vida de lectura de la palabra, porque si no la leemos no sabemos qué es lo que vamos a imitar. El mimo que nos está imitando nos está viendo. No puede ser que haya un mimo ciego, no creo, porque tiene que ver y nosotros tenemos que leer, tenemos que ver su palabra, ver su carácter para poder ser imitadores de Cristo. Ahora, no se trata y de pronto es algo obvio decirlo, de ser imitador en su poder sobrenatural, ¿cierto? Porque nosotros no podemos estar en todas partes. Nosotros no tenemos los poderes que Él tiene. No tenemos poder creativo de hacer cosas de la nada como Él lo hace. Pero sí se trata de imitar su carácter. Ahora, vivir una vida como Cristo la vivió, como Jesús la vivió en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, implica muchas cosas. Es cierto que Él hizo muchas cosas que son dignas de imitar, que son un ejemplo digno de seguir en todos los aspectos. Pero hoy quisiera que hablemos, y en contexto del tema que el Señor nos ha dado en este tiempo, es la honra. Por eso, pensando en el título del mensaje, yo había pensado como en Jesús honró, pero eso se escuchaba así como Jesús Monroy. Entonces, decidimos ponerle honrar como Jesús honró. Honrar como Jesús honró. Y hay ciertos aspectos que vamos a estar viendo en la palabra de Dios de cómo Jesús honró. Recuerden que nosotros debemos imitar a quién. Debemos ser mimos de Jesús, imitarlos a través de su palabra. Y por eso debemos honrar como Jesús honró. Ahora, el primer punto que vamos a ver es que Jesús honró en la familia. Él tuvo una obediencia que glorificó a Dios en todo tiempo. Y eso lo podemos ver en Lucas 2:51. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, aquí ¿qué había pasado antes? Jesús se les había perdido. Recuerden, se había ido y había durado unos días desaparecido. Lo encontraron en el templo, hablando con los principales. Pero dice que después de esto Jesús ¿qué? Estaba sujeto a ellos. Entonces, aquí hay un principio. Jesús honró a Dios honrando a sus padres terrenales. Y aún teniendo mayor revelación que ellos. Recuerden que ¿qué estaba haciendo Jesús antes? Estaba hablando con los que más sabían de la ley, con los que más sabían de la palabra, y ellos estaban impresionados de todo lo que Jesús sabía. Jesús tenía una revelación impresionante de todo el conocimiento de Dios. Y aún así, Jesús, sabiendo quién era Él estaba sujeto a ellos en todo. Estaba sujeto a sus padres. Jesús obedecía siempre a sus padres. Y este es un principio espiritual que podemos decir que la honra comienza desde casa. Ahora de pronto algunos estarán pensando, pues ya yo no vivo con mis padres, o mis padres ya no están, lastimosamente.
pero realmente debemos honrar en nuestra familia a las personas que están en autoridad sobre nosotros. Y no solamente estamos hablando de obediencia, aunque la obediencia es primordial en este caso, nosotros honramos cuando respetamos a nuestros padres o cuando respetamos a nuestros mayores o a nuestros abuelos. Y eso puede decir, bueno, sí, eso lo enseñan en el colegio, yo sé que hay que respetar a los padres, pero en realidad lo hacemos y podemos colocar un ejemplo moderno. De pronto los más jóvenes aquí, cuando sus padres le dicen, ven acá, ayúdame a mandar este mensaje porque yo no sé manejar eso y no sé qué, y uno como que se molesta, o una explicación de alguna cosa que no entiende, o una ayuda para, no sé, pedir una cita, en fin. Cuando nuestros padres de pronto caen en enfermedad y vemos hijos que de pronto lastimosamente descuidan a sus padres, no les importa, los abandonan, eso es honra. Y Jesús nos dio ese ejemplo de tener una sujeción a sus padres, honrando a sus padres en todo momento, estando sujetos. Como también honramos a nuestros padres cuando escuchamos con humildad. A veces nos entra por un oído y nos sale por el otro el consejo de los mayores, ¿cierto? Creemos que ya porque somos de la era digital, de las redes sociales, sabemos todo, pero realmente yo recuerdo tiempo atrás donde el anciano se le respetaba y cuando él hablaba se le escuchaba y pues lastimosamente se ha perdido eso y eso es deshonra. No estamos honrando a nuestros adultos, a nuestros padres cuando no les escuchamos con humildad. Y los años son experiencia, ¿sí o no? Son experiencia y algo saben de la vida. Entonces, cuando escuchamos, honramos. Y cuando valoramos su rol, aún con diferencia. Yo tengo diferencias políticas, por decirlo así, con mi progenitor. Y cuando él me habla de su personaje favorito, de su político favorito, pues yo le escucho. Ya, para no decir nombres aquí, pero ya todos se imaginan. Yo lo escucho, digo, bueno, sí, claro, así es. No me voy a poner a pelear por política con él, no le voy a contradecir. Tampoco voy a decir que él es un ignorante porque sabe, tiene experiencia. Entonces, cuando escuchamos con humildad y cuando valoramos su rol como padres o como autoridad, nosotros estamos honrando también como Jesús honró. Entonces, a pesar de las diferencias, ¿cierto? Porque podemos tener padres que no son cristianos, ¿sí o no? Padres que de pronto están viviendo una vida diferente a la que nosotros vivimos y aún así, aún en medio de todo eso, tenemos que honrarles, tenemos que escucharles, tenemos que estar sujetos a ellos, tenemos que ser obedientes a ellos, aún a pesar de la diferencia que podamos tener. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Jesús honró en la familia y debemos honrar nosotros también. ¿En dónde? En la familia, porque la honra empieza por casa. Bueno, al final vamos a darle un premio para que se sepa todos los puntos. Segundo punto, Jesús honró su llamado. La fidelidad a la misión encomendada. Y lo podemos ver en Juan 4:34. Dice, pero Jesús les dijo, esta es otra versión, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Acá dice, Jesús le dijo, bueno, ya la cambió la versión, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Los discípulos estaban preocupados por Jesús, porque Él decía, este man trabaja haciendo milagros, y no ha comido. ¿Qué le pasa? ¿Será que ya le dieron comida? ¿Será que, tipo como las mamás cuando hacen, mijo, ya comiste? Ven acá, mira que está flaco. Las mamás siempre lo ven a uno flaco a pesar de que esté gordo. ¿Sí o no? ¿Ya comiste? Ellos estaban preocupados por Jesús. ¿Pero qué decía Jesús? Mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió. Ahora, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí?
no nos está llamando a que por estar trabajando nos dé gastritis, sino que nos está diciendo que nosotros debemos poner por encima aún de nuestras necesidades biológicas más primarias la misión que Él nos ha dado. Ahora, es cierto, nosotros aquí no todos somos Jesús, en el sentido de que no todos somos evangelistas, no todos somos misioneros, no todos estamos llamados a cumplir el mismo llamado en la misma forma en que lo hizo Jesús. Sí tenemos que evangelizar y predicar, pero también tenemos otros compromisos, también tenemos obligaciones, también tenemos otros trabajos que hacer, ¿cierto? Pero allí, en esa misión y en ese propósito que Dios nos ha puesto, debemos honrar lo que Él nos ha encomendado. ¿Cómo así? Jesús vivió enfocado en cumplir la voluntad del Padre, no en agradar a la gente. Y de pronto sabemos que la forma de evangelizar de esta iglesia es a través de los grupos de amigos. Y quizás hemos sido llamados a servir en un grupo de amigos. Ahora, esa es nuestra misión en este mundo. ¿Le estamos dando la prioridad a Él en esta tierra o lo estamos haciendo ya porque nos toca? ¿O sacamos las miles de excusas cuando toca ir al grupo? ¿O evadimos, le sacamos el cuerpo cuando toca hacer la obra que nos ha puesto Dios en los grupos de amigos? ¿O yéndonos más a un campo más terrenal? Todos nosotros debemos trabajar y hacer todas las cosas como para la gloria de Dios. En nuestros trabajos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Somos los últimos que llegamos y somos los primeros que nos vamos? Como estaba yo una vez en un taller mecánico y el dueño del taller estaba solo. Y le dije, ¿y tu ayudante? No, él no ha llegado. Él siempre llega tarde porque él es cristiano. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que él va todos los días a la iglesia, dice que se acuesta tarde y entonces por eso llega tarde. Le pregunto, ¿ese trabajador mecánico estaba honrando a Dios en su trabajo? No, cierto, ¿verdad? Nuestro llamado, nuestra misión, así no sea explícitamente estar predicando en ese mismo momento, recuerden que con nuestro testimonio también estamos haciendo las cosas para Dios. Entonces, honramos a Dios en nuestro trabajo, honramos a Dios en la misión y en el propósito que Él nos ha puesto en este mundo. Honramos a Dios cuando honramos nuestro llamado, cuando hacemos la voluntad del Padre, como lo decía Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Así, de esa manera tan ferviente como era la palabra del año pasado, debemos hacer nosotros o cumplir nosotros nuestro llamado en este mundo. Y así, de esa manera estamos honrando como Jesús honró su llamado. Ahora les pregunto, o nos preguntémonos en esta mañana, ¿estamos honrando nuestro llamado? ¿Estamos enfocados como Jesús estaba enfocado? ¿O vivir la vida cristiana es solamente el domingo en la iglesia y en la semana estamos secularizados, pendientes de las cosas que tenemos que estar pendientes y nos olvidamos de que nuestra comida, así como Jesús, debe ser hacer la voluntad del Padre? ¿Sí o no? Honramos a Dios con nuestro llamado. Cuando perseveramos aún en medio de la dificultad, porque es que la honra a veces expresa dificultad. No siempre es fácil. Los que tienen tiempo en los caminos del Señor lo saben. Hemos escuchado muchos testimonios de las cosas que han pasado. El testimonio de nuestro hermano Julio. Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Y en medio de eso tenemos que seguir honrando a Dios. Porque es que la vida cristiana no viene en un camino allanado, libre de dificultades. No. Aún en medio de la dificultad, nosotros tenemos que honrar el llamado que Dios nos ha dado. Y también cuando servimos con excelencia, ¿ustedes creen que Jesús estaba haciendo las cosas a media en ese momento? No, Él lo estaba haciendo de la mejor manera. Cuando servimos, lo hacemos con excelencia. Cuando venimos a cantar aquí, cuando venimos a servir, a abrir la puerta, cuando vamos al grupo de amigos, cuando atendemos a una persona, cuando damos un consejo, ¿lo hacemos con excelencia o lo hacemos por salir del paso? O buscamos ChatGPT ahí para ver y ahí resolvemos.
debemos servir con excelencia, hacer lo mejor que podamos hacer. Y eso es honrar el llamado como Jesús lo honró. Ahora, honrar también es terminar lo que Dios nos llamó a comenzar. ¿Cómo así? No se trata de dejar las cosas a medias, y eso es propósito y fidelidad. A veces empezamos un proyecto y lo dejamos a medias, y Dios nos ha llamado a perseverar. Jesús perseveró hasta el final. No debemos hacer las cosas de manera incompleta. Debemos siempre procurar llegar a la meta, como decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿El qué? El supremo llamamiento. Quiere decir que ¿qué? Que nuestra misión aquí no se acaba hasta que ya estemos con Él. O sea que esto es un propósito eterno. Y ahí estamos viendo la importancia de lo que es honrar el llamado, porque no son propósitos pequeños que duran 1 año, 2 años. Es un propósito eterno hasta que Dios nos tenga en esta tierra. Así que podemos ver la importancia de lo que es honrar el llamado que Dios nos ha dado, hacer la voluntad de Él fiel y de una forma perseverante, porque estamos hablando de propósitos eternos. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto de cómo honró Jesús. Cálmese, son 52 puntos apenas, vamos por el tercero. Jesús honró sirviendo. Jesús tenía una grandeza expresada en humildad. Y eso lo podemos ver en Juan 13, 14, 15. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, ¿qué está pasando aquí? No le estoy diciendo ahora que le tienen que lavar las patas al hermano que está a su lado. ¿Qué está pasando aquí? Sabemos que estamos en el contexto de la última cena, como la han llamado, y Jesús toma una labor. En esa época la labor de lavar los pies era común, porque cuando un visitante llegaba a una casa, la persona, el anfitrión, designaba al esclavo. En esa época se usaban los esclavos, los siervos, al esclavo de menor rango para que le lavara los pies a sus invitados, porque recuerden que allá no andaban en carretera, sino que más bien era pura tierra, no tenían zapatos cerrados, sino eran puras sandalias, abarcas, me imagino yo, y los pies frecuentemente estaban sucios. Y ahora, imagínense en todo lo que caminaban los discípulos, tenían que tener esos pies bonitos, ¿verdad? Entonces, esa era una labor encomendada, como quien dice, a la persona que menos valía. Y Jesús lo estaba haciendo en ese momento. Estaba sirviendo con humildad. Una grandeza expresada en humildad. Y sé que el punto aquí, en este pasaje, nos está hablando de humildad, pero el acto que hizo Jesús con sus discípulos era un acto de honra. En ese momento les estaba honrando a pesar de él ser quien era. Porque él lo está diciendo en ese momento. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Él no está negando quién es, y aún así les está honrando, haciéndole un acto de servicio muy bonito, sirviéndoles, humillándose delante de ellos, siendo quien él era. Entonces, en el reino, servir es reinar. ¿Están de acuerdo con eso? Servir es reinar. ¿Cuántos son hijos del reino? ¿Qué tenemos que hacer? Servir. En el reino, los hijos de Dios sirven. Y sirven con humildad. La verdadera honra se expresa en nuestro servicio. Amén. O nosotros honramos
cuando servimos sin buscar reconocimiento, cuando hacemos las cosas no para que nos vean, sino cuando hacemos las cosas con humildad, con una actitud de servicio. Cuando usamos nuestra posición para levantar a otros. ¿Cuántos de los que tienen tiempo aquí han usado todo lo que Dios le ha enseñado en este tiempo, en sus 10, 15 años de estar en el Evangelio, para servir a otros, para ayudar a levantar al que se ha caído? ¿O simplemente nos engordamos espiritualmente y no damos de lo que Él nos ha dado? También tenemos que servirle al que está necesitado, al que está por fuera, al que necesita ayuda, al que necesita un consejo, al que necesita una mano que les ayude a levantar. Y cuando valoramos a las personas por encima de los cargos, frecuentemente caemos en de pronto darle la mejor silla o la mejor atención al pastor invitado o a esa persona, al profeta que viene, pero también tenemos que tener una actitud de honra y humildad con esa persona que viene necesitada, que de pronto no viene bien vestida o que de pronto está en la calle en condición de necesidad. Nosotros tenemos que servir con un corazón humilde y dar de lo que Dios nos ha dado para poder mostrar esa grandeza espiritual que nosotros tenemos a través de Cristo. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? De Jesús honró ¿qué? Sirviendo. Un servicio humilde y con dignidad. Entonces, la honra de Jesús se manifestó con una toalla, ¿sí o no? Porque Él le lavó los pies, le secó los pies a sus discípulos. Él no trajo sus pergaminos, Él trajo una toalla para servir. Porque Él podía decir, yo soy el Hijo de Dios, adórenme, lávenme los pies a mí. Y estaría bien, ¿sí o no? Pero Él no. Él sirvió siendo humilde. Él honró a sus amigos, honró a sus discípulos siendo humilde. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Sirviendo con humildad, dando lo mejor, dando de lo que Dios nos ha dado a esa persona necesitada. El cuarto punto, Jesús honró la autoridad. Y vamos a ver Mateo 17, 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, primeramente, ¿a cuánto le gustaría que la plata de los impuestos saliera de un pescado? Sería maravilloso, ¿sí o no? Todos fuéramos pescadores. Pero realmente aquí están hablando de que vinieron a cobrarle el impuesto de... ¿Cómo así? ¿El templo de quién era? De Dios, ¿sí o no? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Realmente Jesús puede decir, yo soy el Hijo de Dios, yo no tengo por qué pagar ese impuesto. Pero aún así Él lo pagaba. A su manera, ya, haciendo milagros, pero lo pagaba. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Jesús está honrando la autoridad, aún por encima de que, y esto puede ser como enredado, porque Él
es el dueño del templo, pero los que estaban en el templo en ese momento representaban autoridad para él. Él se estaba sometiendo a la autoridad a pesar de él ser autoridad. Es como un enredo, ¿verdad? Pero es así. Jesús con integridad se estaba sometiendo al impuesto que le habían puesto. Ahora, Mateo 22, 21. Le dijeron de César y él les dijo, da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pasaje muy conocido, ¿cierto? Como dijimos ahorita, Jesús no estaba obligado a dar el impuesto del templo, pero él aún así lo dio para no ser tropiezo en ese momento y para darles una enseñanza a sus discípulos en ese tiempo. Ahora, la honra no siempre exige derechos, implica renunciar a ellos. Jesús en ese momento estaba renunciando a sus derechos de hijo que él tenía simplemente para honrar a la autoridad en ese momento. Renunció a sus derechos, él no los exigió. ¿Y cuántas veces nosotros hemos actuado de una manera en la que dice yo? O sea, ¿cómo así yo? Yo tengo mis derechos, exijo las cosas sin saber que realmente debemos renunciar a veces a los derechos que tenemos para poder hacer un acto de honra. Honramos nosotros cuando respetamos las normas y las autoridades. Ahí que le está diciendo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sabemos que el que estaba gobernando en ese momento, el César, los estaba invadiendo, ¿cierto? Ellos no eran un pueblo libre, eran un pueblo que estaba bajo el yugo de los romanos. Y era justo o injusto en ese momento, parecía injusto, ¿cierto? Porque era un gobernante que no era precisamente el que ellos quisieran tener, era un gobernante extranjero, era un gobernante pagano, que le estaba imponiendo normas, impuestos y cargas pesadas. Pero aún así el que le está diciendo, paguen lo que deben pagar. Denle al César lo que es del César. Denle a la DIAN lo que es de la DIAN. Denle a la alcaldía lo que es de la alcaldía. Denle al tránsito lo que es del tránsito, no al policía. Si nos ponen el comparendo, nos ponen el comparendo, pero no sobornemos al policía. ¿Verdad? Debemos honrar nuestra vida cristiana respetando la autoridad. Entonces, cuando nosotros actuamos en integridad, aún estando en desacuerdo, porque cuántas veces hemos escuchado, pero sí que los políticos se roban la plata, ¿cierto? Lo hemos escuchado, no quiere decir que sea cierto. Yo no creo que haya políticos que roben, ¿verdad? Pero aún en medio de todo eso, aún en medio de la corrupción que veamos, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Honrar, cumplir. Nosotros pagamos. No sé, allá ellos verán qué hacen con la plata. Entonces, nosotros de esa manera estamos cuidando nuestro testimonio en el resto de los hermanos. Nosotros honramos a la autoridad como Jesús honró a la autoridad. Ahora, recapitulando para ver quién se acuerda. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Nosotros debemos ser ¿qué? Sí, pero antes de eso, imitadores. Partiendo de ahí, debemos imitar a Jesús, siendo que, primeramente, ahora sí, honrando a la familia, porque la honra comienza en casa. Segundo, ¿qué dijimos? Honrando nuestro llamado, nuestro propósito eterno, la misión que tenemos. Tercero, ¿qué dijimos? ¿Honrando qué? Sirviendo, muy bien. Cuando servimos con humildad, estamos honrando también. Y el que acabamos de decir ahora, ¿honrando qué? A las autoridades. Muy bien. Eran 52, ¿faltan cuántas? Jesús honró al Padre.
Una obediencia que cuesta. Y vamos a verlo en Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Jesús en ese momento que estaba haciendo, obediente. El domingo pasado, la pastora Marley nos decía que teníamos que ser obedientes y obedientes no a media. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron aquí? Una obediencia a medias no era obediencia. Jesús estaba dando una obediencia que le costaba, porque a veces es fácil obedecer cuando nos mandan, por decir, no sé, algo que nos parece cómodo, que está ahí mismo. Pero si nos dicen, ves y abre una obra ya en, no sé, en un pueblo lejos, nos podemos sentir incómodos, ¿cierto? O entrega esto que tanto te cuesta. Sabemos que no podemos entregar nuestras vidas como Jesús lo hizo, pero entrega esta relación. Dios te la está pidiendo porque te está costando la santidad, te está restando lo que yo te quiero dar, está estorbando en mis propósitos contigo. Entrega este ídolo porque eso no es lo que te conviene para tu vida. Eso no es lo que yo tengo para ti, de pronto te está diciendo Dios en algún momento. Y esa es la obediencia que cuesta, salvando las distancias de lo que estaba pasando Jesús en ese momento. Porque recuerden que Jesús estaba a punto de morir, estaba a punto de entregar su vida por nosotros. Y ahorita Omar lo decía, aún sin ser merecedores de eso. ¿O alguien aquí mereció que Jesús muriera por él? Nadie, ¿cierto? Aún si nosotros nos vemos en el espejo y miramos hacia atrás las cosas que hemos hecho, es decir, simplemente esto es una gracia tan inmerecida, porque aún después de conocerlo volvemos a fallar y volvemos a hacer las cosas. Y ahora, una cosa de pronto es decir, Jesús, en ese momento voy a morir por ellos, pero sé que ellos van a ser personas ejemplares. No, Jesús sabía la clase de ingratos por lo que estaba muriendo, que somos nosotros. Pero aún así, Él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Él estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Ahora, la obediencia cuesta. La obediencia no es sencillo, no es dar un paso y ya, es dar pasos que a veces duelen, en piso que sabemos que nos va a maltratar. Entonces, la máxima honra de Jesús fue someter su voluntad a la del Padre, aun cuando implicó la cruz. ¿Qué estás dispuesto a hacer por obedecer a Dios? Por honrar a Dios siendo obediente. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué vamos a entregar? ¿A qué vamos a morir? Tenemos que morir a las cosas que Él quiere que muramos. Y la obediencia cuesta. Ahora, nosotros honramos a Dios cuando elegimos obedecer más allá de nuestras emociones. La emoción que Jesús estaba sintiendo en ese momento era estrés, era dolor. No sé, los psicólogos aquí que dicen que podía estar sintiendo si sudaba gotas de sangre. ¿Qué podía estar sintiendo Jesús en ese momento? ¿Qué podemos estar sintiendo nosotros cuando Dios nos está pidiendo que lo obedezcamos? Y aún por encima de eso, tenemos que obedecer. No se trata de sentir, ay, que hoy siento obedecer a Dios y hoy sí lo... No, aunque no lo sintamos, aunque no nos nazca ni siquiera, debemos morir y obedecer a Dios en todo lo que Él nos está mandando. Porque la obediencia, ¿qué? Cuesta, cuesta. Dios no nos pide nada que no nos cueste. Y cuando confiamos en su voluntad, porque Jesús aquí está diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos a veces somos cabezaduras en las cosas que vamos a hacer y pensamos, no, y esto
yo lo tengo pensado así, y así como yo lo puse, es como yo lo voy a hacer, y así se tiene que hacer. Y de repente Dios nos cambia los planes, nos desarma los planes, como cuando uno está armando una casita en la tierra, en la playa, y llega alguien y se la patea, bueno, así. Y entonces Dios nos dice, no es así, es así como yo te estoy diciendo. Y uno queda como que, pero, es conforme a la voluntad de Él. Y cuesta a veces dejar lo que nosotros tenemos pensado, cuesta a veces ceder a la forma en que nosotros estamos haciendo las cosas y Dios nos cambia los planes y nos dice, así es como lo tienes que hacer. Y de esa forma estamos honrando al Padre, estamos honrando como Jesús honró cuando sometemos nuestra voluntad a Él. Así como Él decía, que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando permanecemos fieles en medio de la prueba. ¿Qué prueba tenía Jesús, cierto? La prueba más grande de todas. Pero aún así, Él permaneció fiel al sacrificio que iba a hacer, porque confiaba en el resultado. ¿Y saben cuál es ese resultado? Diga yo. Nosotros somos el resultado. Somos una cantidad de gente que no solamente está aquí hoy, sino que está alrededor del mundo que le ha conocido como Señor y Salvador, que es la iglesia, que es la novia de Cristo, que es el pueblo escogido por quien Él murió. Ese es el resultado. Algunos dicen que la iglesia es el regalo del Padre para el Hijo, porque todo ese sacrificio y toda esa obediencia al que Él le costó someterse, se ve reflejada ahora en nosotros, en un pueblo que le adora, en un pueblo que le busca, en un pueblo que se ha arrepentido y que ha cambiado su vida para seguirle a Él. Entonces, la honra se prueba cuando el sacrificio es real. No es un sacrificio simple, es un sacrificio real. Y debemos ser obedientes aún en medio de todas las cosas, porque la obediencia cuesta. Entonces, honramos a Dios también cuando obedecemos al Padre, cuando sometemos nuestra voluntad a lo que Él está diciendo, así nos cueste. Entonces, ¿cuántos puntos faltan los que lleven la cuenta? Bueno, no. Ya para ir cerrando, nosotros estamos llamados, como lo dijimos al comienzo, a ser imitadores de Cristo. ¿Recuerdan? Ser los mismos de Jesús, hacer lo que Jesús hizo. Y en medio de todas las cosas que nosotros podemos hacer, también tenemos que honrar como Jesús. ¿Como Jesús qué? Como Jesús honra. Nuestra vida debe ser un reflejo, debe ser un espejo de la forma como Jesús honró la vida que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús honró a su familia, nosotros debemos honrar a nuestra familia. Jesús honró el llamado que Él tenía en esta tierra, nosotros debemos honrar el llamado que nosotros tenemos en este mundo. Y no solamente hablando en términos espirituales, de evangelizar, de predicar, de hacer discípulos, sino también en el trabajo secular que nosotros tenemos. Debemos honrar en nuestro trabajo a Dios, siendo testimonio, haciendo las cosas como para Él, como si Él fuera nuestro jefe, como si Él fuera el que nos estuviera viendo, no la cámara del jefe ahí viendo qué es lo que estamos haciendo. Debemos honrar nuestro trabajo y nuestro llamado, porque estamos llamados, recuerden, a propósitos eternos. Nosotros debemos honrar sirviendo, servimos con humildad, servimos con pasión. Servir para nosotros debe ser una prioridad, debe estar por encima de cualquier otra cosa. Debemos dejar de lado las cosas que aún a nosotros nos gustan, nos satisfacen, con tal de servir a Dios con humildad, con pasión. Nosotros honramos cuando respetamos a las autoridades, cuando cumplimos con las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como colombianos, aunque no nos gusten, aunque tengamos diferencias, ¿verdad?, con los que nos gobiernan, con las autoridades que andan por ahí inspeccionando, con los policías, con todos ellos, debemos honrar porque son autoridades que han sido puestas por Dios. Y también honramos cuando obedecemos a Dios,
cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él, porque obedecer cuesta. Pero Jesús honró de esa manera. Jesús honró a su familia, Jesús honró su llamado, Jesús honró el servicio, Jesús honró la autoridad y Jesús honró al Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Eso es lo que nosotros debemos imitar en nuestras vidas. Y hay muchos ejemplos más, pero quisimos rescatar esto como los más importantes. Ahora, ¿qué nos llevamos en esta mañana? Que debemos honrar ¿como quién? Como Jesús honró. Honremos como Jesús honró. Imitemos a Jesús en la forma en la que Él honró en esta tierra. Y así podemos ser personas que cumplen con los propósitos para los cuales Él nos ha establecido. ¿Qué les parece si oramos conforme a esto? Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Padre Celestial, por recordarnos que tu Hijo Jesús vivió una vida perfecta, una vida incomparable, una vida de rectitud, una vida que digna de imitar. El mejor ejemplo que nosotros podemos seguir eres tú, Cristo, eres tú, Jesús, porque podemos ver a muchas personas que también fueron profetas, que fueron escogidos por ti. Podemos ver a Moisés, podemos ver a Daniel, podemos ver a David, podemos ver a Josué, a todos esos héroes, Señor, que hicieron cosas memorables por ti, pero siempre podemos ver una falla, siempre podemos ver algo que hicieron mal, y el único perfecto eres tú, Jesús. Tú honraste el llamado por el cual fuiste establecido en esta tierra. Tú serviste con amor y con humildad. Tú serviste con una pasión ferviente, Señor. Tú honraste a tus padres terrenales, honraste a las autoridades y sobre todo obedeciste aún en medio de un dolor tan tremendo, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes a reflexionar en esta mañana. ¿Realmente estamos honrando como tú honras? ¿Estamos honrando la vida como tú nos has llamado? ¿Estamos siguiendo el ejemplo que tú nos has dejado? Ayúdanos a pensar, Señor, y reconocer con humildad, Padre, que necesitamos ser imitadores de ti, Señor. Ayúdanos a imitarte en todo tiempo, Señor, que cuando salgamos de aquí, este mensaje no se nos olvide y podamos recordar cada día, Señor, que debemos imitarte a ti. Debemos honrar como tú honraste, siendo digno, siendo el Padre, siendo merecedor de toda la gloria. Dejaste el mejor ejemplo de honra y de humildad, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, cada día a caminar de esa manera, para ser testimonios fieles y andantes de tu obra en nuestras vidas, Señor. Porque no se trata solamente de aparentar cosas, sino de ser, cada día ser más como tú, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana. Ponemos en tus manos esta semana, Señor, y todo lo que vayamos a hacer. Te pedimos que seas tú fortaleciendo la vida de aquel que necesita salud, aquel que necesita empleo, aquel que necesita sanidad interior en los corazones. Tú conoces, Señor, a tu iglesia, conoces a tus hijos, Señor. Provee a cada quien conforme a lo que tú tienes en tu corazón, Señor. ¿Y qué le parece si terminamos adorando a Dios